Porque este Melquisedec, Hebreos 7:1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El domingo pasado vimos la primera parte de este hombre llamado Melquisedec. Hoy quiero compartir la segunda parte. Continuando, porque es interesante que cuando concluyó el mensaje y nos estamos despidiendo, un hermano se me acercó y me habló. ¿Por qué no mencionó lo del pan y del vino que aparece en Génesis 14? Yo le dije, porque estamos estudiando hebreo. Hebreos 7. Y Hebreos 7 no lo menciona. Pero debido a que el hermano lo pidió, lo voy a mencionar. Este Abraham reconoce a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Es por eso que el autor del libro de los Hebreos nos dice, considerad cuán grande era el Melquisedec, al ser sacerdote del Dios Altísimo. Ese lenguaje, esa frase, no se menciona de otros sacerdotes en la tierra. Entonces nos damos cuenta que este Melquisedec era un hombre especial con un sacerdocio especial. Bendice este hombre a Abraham y Abraham les da a este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, los diezmos de todo el botín que había conquistado. Muy interesante. Así que, ¿qué hace este Melquisedec? Dice la Biblia que saca pan y vino. No cierren allí en otro pasaje, capítulo 7, que es nuestro pasaje, pero les invito a ir al Génesis 14. Génesis 14. Y recordemos la primera mención de Melquisedec. Es interesante que Melquisedec se menciona, 1, 2, 3, en 3, según mi memoria, en 3 libros nada más. Génesis, Salmos y Hebreos. 14 de Génesis. Génesis 14, en versículo 18. Génesis 14, 18. Entonces, esta es la primera vez que se menciona Melquisedec, que marca un precedente. Según la regla de interpretación bíblica, dice, cuando se menciona por primera vez, marca un precedente. La regla de la primera mención. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Interesante. Esto no lo menciona, esa frase no la menciona el libro de Hebreos. Interesante, ¿verdad? Saca pan y vino. ¿Qué puedo yo entender de este asunto, pan y vino? Principalmente me preocupó el tema del vino. Busqué en mis Biblias antiguas y la Biblia del Oso, la Biblia del Oso, la primera Biblia en español de 1569, dice, sacó pan y vino. Pan y vino. ¿Qué querrá decir la Escritura cuando habla de pan y vino? Justamente lo que tú estás pensando, pan y vino. Cuadro de la cena del Señor. Interesante, cuadro de la cena del Señor. Con la gran diferencia que en la cena del Señor no hubo vino. Vamos a la Biblia, Mateo 26. Mateo 26. Dije la semana pasada que este Melquisedec yo lo veo como un cuadro de la segunda persona de la Trinidad, vale decir, del Cristo no encarnado, del Cristo no hecho carne aún. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, observe, ¿y qué hizo? Bendijo. Génesis 14, 18 dice que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Bendito seas tú de Dios. Interesante. Mientras comían, tomó Jesús el pan, Mateo 26, 26, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre, observen, frase clave para entender el Nuevo Testamento, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este vino. ¿Dice así? No. No hay ni un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento que en la cena del Señor se hable de vino. Ojo con eso. 29. Y os digo que desde ahora, hablando el Señor Jesucristo a los 12, no beberé más de este fruto. Y muestra la copa y el contenido que había en la copa. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces la pregunta es, ¿qué contenía la copa? Jugo de uva. ¿Qué diferencia hay entre jugo de uva y vino? Hay una sola diferencia. ¿Cuál? El color. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia? Es la fermentación, la única diferencia. Es la fermentación. Y en la Escritura, la fermentación es un cuadro del pecado. Del pecado. Era imposible que en esa cena, la cena del Señor, la copa haya tenido vino. Imposible. Bíblicamente, totalmente imposible. ¿Por qué? Porque el vino está fermentado. Número uno. Número dos, porque el vino es un cuadro de la sangre de Cristo. Y José, el padrastro de Jesús,
no engendró a Jesús en el vientre de María. Vale decir, Cristo no tuvo un padre humano, como tú y como yo. ¿Estamos? Por eso, la Escritura dice que Adán, el primer hombre creado que vivió en el huerto de Edén por unos cortísimos 3 años, es un cuadro de Cristo y a Cristo se le llama el segundo Adán. Porque el primer Adán, marido de Eva, no fue engendrado. ¿Estamos? No fue engendrado por hombre. Cristo tampoco fue engendrado por hombre. Por consiguiente, la sangre de Cristo era una sangre sin pecado. ¿Por qué? Porque no tenía la sangre de Cristo el gen del pecado que nosotros tenemos. ¿Estamos? Entonces entramos en otro punto. ¿Qué fruto habrá comido Adán y Eva en el huerto? Hay un solo fruto en toda la Biblia prohibido al hombre, desde el Génesis al Apocalipsis, un solo fruto. Y déjeme decirle que no fue la manzana, como siempre nos ha engañado. Al mundo siempre nos han engañado y nos tienen engañado con muchas mentiras, con demasiadas. Como por ejemplo, cuando yo era niño, nos enseñaban nuestros padres que las criaturas las traía la cigüeña y las tiraba por la chimenea. Ahora cuéntale ese cuento chino a un niño, no te lo cree ni una criatura que esté en el vientre de la madre, te lo cree. Pero nos han engañado con el tema de la manzana. Bíblicamente es imposible que sea una manzana porque la manzana es un cuadro de Cristo. El único fruto prohibido al hombre es la uva. Los sacerdotes no debían de tomar vino al oficiar el ministerio, según la Biblia. Hay mucho que decir, hay muchas cosas que yo no las traje apuntadas porque si no vamos a terminar en diciembre este capítulo. Y la otra cosa interesante es que al hombre hebreo que hacía un voto nazareo le era prohibido comer la uva en cualquier estado. Vale decir, uva natural, fresca, hecha pasas, uva, o sea, ya seca, y vino en cualquier estado. Le era prohibido. Así que, ¿qué comió Adán y Eva? Uva, es el único. El único. Que en su inicio, sin duda alguna, la cepa, como dicen los argentinos, la parra, como decimos nosotros, fue un árbol. Y sin duda ella también recibió algo de maldición porque ahora no es árbol. Es un arbusto trepador, como enredadera. Otra cosa interesante es que en toda la Biblia, y eso tampoco lo tenía en mi mente, pero se lo quiero mostrar en un versículo en Deuteronomio. En toda la Biblia, el vino es un cuadro de sangre. En toda la Escritura. El vino y la sangre. El vino y la sangre. Dice el sangre de la uva. Deuteronomio. Uvas ponzoñosas, decimos veneno. En 32. En esto no lo tengo marcado en mi Biblia, pero el que lo encuentra me lo cita en Deuteronomio 32. De la sangre de la uva bebiste vino. Mantequilla.
Así, gracias. Al final de 14. Dice, mantequilla, 32:14. Mantequilla de vacas y leche de oveja con grosura de corderos y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo. Observe la última frase como concluye el versículo. Y de la sangre de la uva. ¿Cómo es eso? De la sangre de la uva. ¿Qué sale de la uva? Vino. Se hace vino. Pero aquí la Biblia le llama sangre de la uva. Qué interesante. De la sangre de la uva bebiste vino. Lo mismo dice el Apocalipsis. Es un cuadro. Entonces, concluimos pues que el único fruto prohibido para el hombre en toda la Biblia es la uva, de donde se hace el vino. Y el único elemento prohibido al hombre en la Biblia a beber es la sangre, en cualquier estado, líquido o gaseoso, como lo que es para nosotros las prietas, la morcilla para los argentinos, y no sé cómo le llaman en los otros países. Este sumo sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, sacó pan y vino, ¿verdad? El pan. Cuadro del cuerpo de Cristo. Jesús tomó un pan, lo que es para nosotros una tortilla, digamos. Toma la tortilla y parte un trozo y le pasa la tortilla al otro, el otro saca un trozo y así. Así un cuadro mostrando cómo esta tortilla ha sido quebrada, ha sido rota, ha sido destrozada, así el cuerpo de Cristo iba a ser en la cruz del Calvario, con la gran diferencia que hueso suyo no iba a ser quebrado, porque la Escritura ya lo había dicho en el libro de Salmos. Ahora bien, el asunto de la cena del Señor lo leemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. En San Juan aparece. Pero se salta al capítulo 11 del libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos allá. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol a los gentiles, quien nos dejara la gran mayoría de la doctrina a la iglesia, nos dice lo siguiente en el libro, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en su capítulo 11, lo siguiente. Observemos, versículo 23, 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto, fíjense en lo que Pablo dice, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. El pan que Cristo partió y cada discípulo partió son un cuadro de Cristo partido. La iglesia, el creyente, tiene que celebrar la cena del Señor, como dije el otro día. Hay muchos creyentes que cuando la iglesia ofrece al Señor no asisten. Pero sí, en diciembre ponen el árbol más grande de Navidad en su casa y campanilla y luz y cuánta cosa. Que jamás la Biblia nos manda a nosotros a celebrar su cumpleaños, el nacimiento de Jesús. Jamás. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, todas estas veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Allí nos habla el apóstol Pablo. Entonces, el pan, un cuadro del cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid en la cena del Señor es un cuadro de la sangre de Cristo derramada por nosotros, porque Cristo comienza un nuevo pacto. El pacto de la gracia, dejando atrás el pacto de la ley que tenían los hebreos. Ese es el cuadro que Melquisedec estaba celebrando con Abraham. ¿Por qué con Abraham lo estaba celebrando? Este es Melquisedec. Y Melquisedec llega en el momento propicio de acuerdo a los planes divinos. Porque Dios ya le había llamado en el capítulo al fin del 11 y el 12 a Abraham, del libro de Génesis. Abraham va y conquista a las naciones que habían atacado a su sobrino.
y trae a su sobrino y todos sus bienes materiales que conquistó, ¿verdad? Y en ese momento preciso aparece Melquisedec. Saca pan y vino y lo bendice, porque Dios ya había hecho una promesa a Abraham. Porque Dios tenía un plan para Abraham, porque de él, de los lomos de Abraham, iba a comenzar la nación hebrea. Y tenemos que entender ese asunto, de lo contrario no lo vamos a captar la idea. Así que el cuadro de el jugo de la vid es una comparación, un retrato, una representación de la sangre del Señor Jesucristo sin pecado, derramada para nosotros para limpiar nuestros pecados. Es por eso que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Porque toda la sangre que nosotros tenemos es una sangre sucia, que lleva el gen del pecado. De hecho, cada vez que nos enfermamos, los médicos nos piden un examen de sangre. Yo ahora que cumplí 50, fui el otro día al médico, le dije quiero hacerme un examen de sangre y luego hacerme un examen general. Voy a hacerme un examen para hacer un recauchaje completo. ¿Verdad? Porque cuando uno entra en edad, uno no nota, pero por dentro, ¿cómo está? Es como cuando un médico va a operar a una persona, lo va a operar de vesícula. Y a veces de urgencia, que es lo más terrible, estar operando de urgencia, aunque tengo amigos que dicen lo mejor donde se aprende, dicen médicos, en la urgencia. Porque uno abre y no sabe con lo que se encuentra. No sabe lo que hay dentro. Nosotros vemos por fuera. La sangre de Cristo es una sangre limpia. Porque no fue puesta por hombre, sino por Dios, que venía desde lo alto. Porque José no engendró a Cristo. Y la Biblia lo dice muchísimo en todas partes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso que era jugo de la vid, no fermentado. La sangre de Cristo. Así que Abraham le da los diezmos de todo. Lo leímos en Génesis 14:20 y lo leímos también en Hebreos capítulo 7, versículo 4. Este Melquisedec, lejos, fue un sacerdote mucho y muy superior a Aarón. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote, Melquisedec, nada tenía que ver con el sacerdocio levítico. Cuando por hambre el pueblo hebreo entra en Egipto, Dios le dice a Jacob, ustedes saben, habían vendido a José para Egipto y pasan los años y todas las cosas, y hay mucho hambre. Jacob Israel envía a sus hijos a comprar comida a Egipto, que escucha que hay alimento. Y resultó ser que el que vendía, el principal, era José. José les conoce, pero ellos no le conocieron. Y luego la Escritura relata toda la historia, hasta que Dios llama a Moisés y le dice que saque al pueblo hebreo. Y a Moisés, a quien se le entrega todos los principios y las reglas de fe y práctica para la nación hebrea. Y entre ellos, después de entregar todo lo que es el tabernáculo y todos los elementos y todo el dibujo, como tenía que construirlo, le dice que aparte a su hermano Aarón y a los 4 hijos de Aarón, para que Aarón sea el sumo sacerdote de Israel, primer hombre en la tierra como sumo sacerdote. Y a sus 4 hijos. Aarón y Moisés venían de la tribu de Leví. Así comienza el capítulo 2 del libro de Éxodo. Miremos un segundo. Éxodo 2. Mire qué interesante. Aquí nace aparece esta familia. Dice Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
y que concibió y diólos un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo cortarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y le calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y ustedes ya conocen toda la historia. De ese matrimonio, de Amram y Jocabed, viene Aarón, Moisés y María, donde comienza la línea sacerdotal. ¿Qué pasa? Entonces Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo, de todo. Interesante. Melquisedec acepta de las manos de Abraham el diezmo de todo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aceptó el diezmo? Y la respuesta es simple. Primero, porque humanamente se dice que es un sacerdote. Luego dice la Escritura del Dios Altísimo. Y sabemos nosotros por el Nuevo Testamento que Él era la segunda persona de la Trinidad no encarnada, va a decir Cristo. En otras palabras, hablando en este tiempo, Abraham le estaba entregando los diezmos a Dios, porque Cristo y el Padre es uno solo. Yo y el Padre, dijo Jesucristo, somos uno. Lo interesante de este pasaje, de esta historia, es que el diezmo, el principio del diezmo, no comenzó en la ley. ¿Estamos claros? Porque Abraham vivió esta escena de Melquisedec con Abraham, ocurrió 430 años antes que apareciera la ley. Moisés ni nacía todavía, imagínense. 430 años después. Todavía Israel, la nación, no entraba en Egipto. Tenían que pasar muchas cosas. Hay mucha corriente errónea ahora enseñando de que el diezmo no es bíblico, que el diezmo era solo para los judíos. Bien, Abraham no era judío. Nació en Ur de Caldea, en Mesopotamia. Abraham nunca había adorado a Dios. La Biblia dice que fue un pagano, un idólatra. Dios lo llama a él para comenzar la nación hebrea. Abraham es el primer hebreo, no siendo hebreo, no habiendo nacido de los hebreos. De la nación, lo que es para nosotros la nación hebrea, como nosotros sabemos en el día de hoy. Es hebreo, Abraham, según el Génesis, porque es descendiente de un hombre llamado Eber. Y de ahí viene la palabra hebreo. Y lo menciona la Biblia. Abraham el hebreo. ¿Por qué? Porque es descendiente de Eber. Bíblicamente esa es la explicación. Así que el principio del diezmar no comenzó en la ley. Interesante. Con los años después hay otro individuo que también diezma al Señor. Se llamó Jacob. Y Jacob también vivió cientos de años antes de la ley. Ahora, otra cosa interesante en toda la Escritura. Nadie recibió los diezmos en el Antiguo Testamento, sino tan solo Dios. Qué interesante. Ahora, ¿qué era lo que debía de diezmar los hebreos? ¿Qué era lo que los hebreos debían de diezmar? Bueno, la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que es conocido por nosotros, establecía que la simiente de la tierra y todo fruto de los árboles de Jehová es. Así lo estableció Dios. Así que los hebreos
no eran dueños de nada. Ni ninguno de nosotros somos dueños de nada. Fíjense que los niños pequeños, de muy temprana edad, una de las primeras cosas que aprenden a decir es, ¿cuál es? Mío. Los niños tienen un montón de juguetes que nunca le dan boliche a los juguetes. Pero nada más que venga otro niñito de afuera y vea el juguete más menospreciado por el niño dueño de casa, pero lo toma un ajeno, el dueño de casa va, se lo quita, mío. Otra vez, mío. Esta es mi casa, este es mi auto, me recuerdo. ¿Te acordás? De un misionero amigo que decía que le gustaba mucho, llegó aquí a nuestro país, le gustaba mucho molestar a los chicos de nuestra iglesia. Siempre se burlaba y a él le gustaba al gringo molestarlo. Pero a él le ardía cuando nosotros le hacíamos broma a él. Y llevaba varios en un auto y un día uno de los chilenos se hartó de eso y le echó la broma. Y él le dijo, bájate de mi auto. Paró, abrió la puerta, bájate de mi auto. Él muchas veces dijo, esta es mi iglesia. Por el edificio y todo. Claro, había traído toda la parte de Estados Unidos, pero no era de él. Mi iglesia. Bueno, al pasar el tiempo ya se la quitó. Levítico capítulo 27. Levítico 27, 30. Observemos. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios. En el libro de Levítico capítulo 27 y en el versículo 30, la Escritura, la palabra de Dios dice lo siguiente. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, observen, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué de Jehová? Porque vimos en Génesis 14 y también en capítulo 7 de Hebreo que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de los cielos y de la tierra. Él es el dueño. Nada es nuestro. 31. Y si alguno, decía la ley a los hebreos, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio para ello. Si un hebreo no diezmaba, por no diezmar ese mes, tenía que pagar el 20% de impuestos más su diezmo. Diezmar más el 20%. Y súmele. Y súmele. Hay muchos hebreos en el día de hoy y creyentes que están en deuda con el Creador. Comen y comen y comen, sacan del árbol fruto, sacan fruto, comen y nada le llevan a Dios. 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No solamente los frutos de la tierra, sino también los animales. Y todo animal que pasaba bajo la vara. La vara, habían varios tipos de vara y se usaba para muchas cosas. Para muchas cosas. Muy interesante el tema de la vara. Al punto que David el rey lo menciona en el Salmo precioso, que marca un cuadro de la oración, que es el Salmo 23. Tu vara y tu callado. El dueño de los animales, cuando soltaba a los animales del redil para salir a pastar, el hebreo, cuando iba saliendo cada animal del corral, el dueño iba contando 1, 2, 3, 4, 9, 10. Este para Dios. Y seguía. 1, 2, 3, 9, 10. Este para Dios. Al salir los animales. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Vamos a la Biblia. Porque los hebreos son muy parecidos a nosotros los chilenos. Muy parecidos. Vamos a la Biblia. En el libro de Levítico 27, veamos versículo 33.
Levítico 27:33. No mirará el dueño de los animales, ¿cómo le dije? Del redil. No mirará si es bueno o malo el animal. Ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Vale decir, si el dueño estaba contando al salir del redil los animales y el 10º era el más lindo, más gordito, el más grande, el semental, como le llaman algunos, ¿verdad? El dueño decía, no, este es muy bonito, metámosle, engañemos a Dios, total Dios no ve, metámosle el más feo, el cojo, el peniquebrado, el tuerto. ¿Qué decía Dios? No. Tiene que dar el que era el 10º al contarlo y también el falladito. Así que con Dios, hermano, con Dios no hay trampas. Como vimos en la exposición muy interesante de la Escuela Dominical hoy día en la clase de los matrimonios, ¿qué pasaba con el hebreo? ¿Qué pasó? ¿Por qué si Dios hizo una promesa a Abraham? Viene Melquisedec, lo bendice, saca pan y vino, lo bendice y remacha la promesa que Dios había dicho. Abraham viene a remarcar aquella promesa. ¿Por qué llegamos al libro de Esther y se presenta a los hebreos como esclavos en Susa? ¿Por qué? ¿Dios se olvidó de la promesa de Abraham? No, Señor. ¿Dónde está la respuesta? Quiero mostrar una respuesta debido al tema. Malaquías 1. Malaquías 1. Dice, ya llego, Malaquías 1. Dice, el 8, 1:8. Malaquías 1:8. Y cuando ofrecéis el animal, esto es a Dios, cuando ofrecéis a Dios, voy a agregar la palabra a Dios para que me entiendan, que el Señor me perdone, pero para que me entiendan. Cuando ofrecéis a Dios el animal ciego para el sacrificio, pregunta a Dios, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Responde el profeta al pueblo, preséntalo pues a tu príncipe, preséntalo a tu rey físico. Lo que está diciéndole. ¿Acaso se agradará de ti el rey o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El problema está que Israel cambió los principios bíblicos. Y es toda la cosa. Esa es la clave de todo. Tú estás como quieres estar. Porque eso es lo que elegiste para tu vida. Cada país está como eligió estar. Cada iglesia eligió estar como está porque eso es lo que quieren para su vida. Pero una cosa interesante e importante es que Dios no cambia. Dios no cambia. Y si en este caso el hebreo no quiere cambiar, Dios va a hacer su promesa sí o sí. Porque comenzamos viendo en el libro de Esther que Dios entonces, el pueblo hebreo rebelde y contumaz, cabeza de yunque, ¿qué hace Dios? Despertó el espíritu del rey de Ciro, un rey mundano, un rey pagano, un rey no hebreo. Dios lo aviva a él y a él le dice, permite que vayan a construir el templo y toda la cosa. Porque Dios, lo que Dios dice es. Y Dios va a usar en el final a quien Él quiere si los suyos no le obedecen. Esos son los principios bíblicos que encontramos en la bendita palabra de Dios. Si el hebreo cambiaba, Dios tenía sus principios. Así que Dios nunca le permitió al hebreo hacer cambalaches que no corresponden conforme a la escritura, la palabra de Dios.
¿A quién debían los hebreos entregarle los diezmos? ¿A quién? Número, capítulo 18, entre otros tenemos la respuesta. El libro de Números, capítulo 18. Y en el versículo 21. Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que los levitas eran los que recibían el diezmo de toda la nación. Dios había dividido la nación de Israel en 12 tribus, en 12 clanes, descendiente de los 12 hijos de Jacob o Israel. Cada uno de los 12 llevó el nombre de las tribus y sus propias banderas. Y Dios eligió a Leví. A las 11 tribus, Dios le dio terreno aquí en la tierra. La única nación, hermanos, bajo la faz de la tierra, bajo del cielo, en la tierra, que puede decir, esta tierra que estoy pisando es mía, es Israel. Porque aquí está la escritura pública, de lo que Dios les dio, de dónde hasta dónde, aunque Israel hasta el día de hoy no está ocupando los lugares que le corresponden. No está ocupándolo. Es mucho más grande de lo que le corresponde. Nosotros no somos dueños de nada aquí en la tierra. De hecho, hemos peleado, hemos hecho muchas cosas en el pasado de conquistador a conquistado. Chile conquistó terreno, le quitó los espacios, pero otro se le anticipó y aprovechó porque Chile está luchando por el norte, se viene estos otros de acá y lo querían atacar y le dijeron, si no nos atacamos, pero tenemos toda la Patagonia. ¿Qué hace Chile? Tenía todos los soldados en el norte, peleando contra los peruanos y los bolivianos. Chile dijo que bueno, vean la historia. Vean la historia. Lo que se gana se pierde así. No somos dueños de nada. Absolutamente nada. Todo en el final es de Dios, excepto el terreno que Dios le ofreció literalmente, una tierra literal, solo al pueblo hebreo aquí en la tierra. Así que la nación hebrea, todas las 11 tribus que tenían tierra, tenían que diezmar sí o sí como pacto perpetuo a los levitas que estaban encargados de ministrar la área espiritual de Israel. Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 7, nuestro pasaje. Hebreos 7, versículo 5. Observemos, Hebreos 7, 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Está claro? Es decir, de sus hermanos, las 11 tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el abuelito de Jacob. Y Jacob engendró a los 12 hijos de los cuales llevaron los 12 nombres de tribu de Israel. Así que los levitas también descendían, dice la Biblia, el apóstol en hebreo, de los lomos de Abraham. Porque todo comienza con Abraham. Todo. Por eso, al primer libro de la Biblia se le llama Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio. Principio. Y no solamente principio, viéndolo científicamente, y viene de gen. Gen.
Interesante. ¿Cómo se llamó el primer hombre en la tierra? ¿Cómo se llamó? Sáquenle la segunda A. ¿Qué suena? Sáquenle la segunda A. ¿Cómo suena, Adán? ADN. Los hombres no descubrieron nada. Todos tenemos un ADN. La ciencia lo dice, lo nombra, pero nos han vendido el engaño de que descendimos del mono. Y todo el mundo cree que viene del mono. La Biblia dice que Dios creó un ADN en el huerto. O sea, fuera del huerto y lo metió al huerto. Pero ese ADN fue adulterado. ¿Dónde? Ese fue adulterado en el huerto. Llegamos al Génesis capítulo 3, versículo 15, que me estoy yendo en la volada, que es algo tan interesante, donde dice, tu simiente y la simiente de ella. Simiente. Gen, semilla, semen, ADN. ¿Dónde aparece todo eso? Génesis. El libro de Génesis es el comienzo de todo. Si tú no entiendes Génesis, no vas a entender nada de la Biblia. Pero el libro de Génesis es el libro más maravilloso que hay en toda la Biblia. Porque es el inicio, el comienzo de todo. Así que las 11 tribus sí o sí debían de diezmar por ley, por obligación a los levitas. Y mantener a los levitas. Así que los levitas eran sostenidos por las 11 tribus de Israel. Tenía que cada hebreo ir a Jerusalén a llevar los diezmos. Cuando los hebreos vivían muy lejos, pero sumamente lejos de Jerusalén, porque tenían que llevarlo a la tierra que Dios había dicho, donde Dios iba a colocar su nombre. Vamos a número 18. Números 18 a 21. ¿Qué dice la Escritura? Mejor. Números 18. Dice la Biblia 18 a 21 lo siguiente. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24, 18 a 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y la última pregunta es, ¿dónde debían de ofrecer los diezmos? ¿Los hebreos? ¿Dónde? Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio 12. Interesante. ¿Por qué aparece aquí en el 12 de Deuteronomio? Porque en Deuteronomio todos los judíos, todos los hebreos que habían salido de Egipto, mueren en el desierto. Y todos los hebreos que nacen en el desierto no habían oído la primera ley desde el monte Sinaí. Entonces ahora Moisés les relata a este renuevo, a esta juventud, que toda juventud, la que hay ahora aquí en este capítulo que vamos a leer. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley o la segunda ley. Es por eso que se repiten muchas cosas que ya están en el Éxodo. ¿Por qué? Porque los oyentes son totalmente diferentes. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, dijo Dios. Del mismo capítulo 12, versículos 17 al 19, dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni tus ovejas, ni los votos que prometisteis o prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas en sus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás.
en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, y el que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Dios advierte aquí al pueblo hebreo. Y en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 22, Deuteronomio 14, versículo 22, observemos, dice, observen, si tienes lápiz, subraya la primera frase. ¿Qué dice en 14, 22? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? ¿Qué más? ¿Qué más significa la palabra indefectiblemente? Sí o sí. No es una opción. No es el que tiene el don de dar. Al que le sobra, el que tiene muchas hectáreas, miles de hectáreas. El que tiene los árboles más productivos. No, señor. Indefectiblemente diezmará. Tiene que diezmar sí o sí. Te guste o no te guste, tengas el don de dar o no tengas el don de dar. Recuerden, estamos aquí bajo la ley. El domingo entrante vamos a estudiar qué pasa con la gracia. El dar en la gracia. Estamos ahora en la ley. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo del grano, de su vino, de tu aceite, la primicia de tus manadas, de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, que vivía muy requete contra lejos de Jerusalén, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, si viven lejos, en otro país, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Si vivía lejos, tenía que guardarlo. Vender el producto, guardar el dinero. Y ojo que dice, y lo guardarás en tu mano. Interesante. Después de 3, tenía que ir y llevar el dinero. Interesante. Hoy, ya por Western Union y otros modos de banco a banco, uno envía dinero para todas partes del mundo. Yo he tenido el privilegio de enviar dinero a muchos países, de diferentes modos, que cada mes lo estamos haciendo. Interesante lo que vemos aquí. Entonces, el hebreo tenía que diezmar a Dios sí o sí. ¿Qué dice la Escritura? Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. La pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Abraham? 430 años antes que aparezca toda esta ley tan dura, tan inviolable. La pregunta es, ¿por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué Abraham diezma? ¿Con qué actitud lo hace? ¿En qué forma lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Una sola o 2 palabras. Por gracia.
por gracia. No por la ley, por gracia. Por amor. Porque salió justamente, salió del corazón de Abraham. Porque, otra vez, tenemos que ir a este bendito hombre llamado Abraham. Abraham había sido sacado de Ur de Caldea por Dios, va camino a la tierra prometida. Dios le prometió que de él iba a ser una gran nación. Y a quien bendijere, bendecirá, y el que te maldijere, maldeceré. Y en ti, dice Dios, le había dicho Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. No hay ley todavía. Y Dios dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Va a decir, tu familia y la mía. La familia blanca, la familia negra y la familia amarilla. No solo la hebrea. Interesante. Interesante. Porque en el futuro, muy en el futuro, vino alguien aquí en la tierra y dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Dios siempre ha tenido en mente el bendecir a toda la humanidad. Y cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos principios claros y específicos. Aquí vemos a Abraham diezmando por amor. Abraham diezmando por gracia, no con la escopeta de la ley en la espalda, como se decía antiguamente. Que el hombre se casaba con la escopeta que tenía el suegro en la espalda, ahí en el altar. El sacerdote, la novia y el novio. Y tras del novio estaba el suegro con la escopeta, o la suegra, con la bala pasada y el dedo en el obturador ahí, para disparar. Abraham no tenía ley. No hay Biblia. Hermanos, no hay Biblia, no hay ley. ¿Por qué lo hizo? Otra vez, por amor, por gratitud. Y le bendice. Ahora viene este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no un orden común y corriente, como sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, yo creo que pudo sentir, pudo palpar la santidad de Dios. Una pureza, algo sintió Abraham que después de que este hombre ve que saca pan, saca vino, que le bendice, algo pasa en el interior, en la mente de Abraham, que él es capaz que por amor dar. Él da. Claro, tú dices, pero no le costó nada a Abraham del bolsillo, pues. No le costó nada de la billetera. Claro, no había trabajado por eso, pero él conquistó esa tierra. Él luchó, con todo su siervo fue y ganó. Así que era todo de él, absolutamente todo. Toma el diezmo, dice la Biblia, y se lo da a él. Y el resto lo entrega al rey de Sodoma, si usted lee la escritura. No se queda con nada. Dijo, ni con un cordón de mi calzado me quedaré. ¿Por qué habrá dado? Ese es el punto. ¿Por qué Abraham dio diezmo? Hubo alguien en la tierra que dijo, más de 2000 años atrás, más bienaventurado es que en las iglesias hay mucha gente, hay más gente que tiene el don de recibir que el don de dar. ¿Por qué? Porque son niños. Cuando llega el papá del trabajo a la casa y le saluda a los niños, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué me trajiste? Dice, en lugar de decir, bien papi, estoy bien. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Así he conocido a muchos hoy, creyentes. Yo he ido a otros lugares, ¿qué me trajiste? Yo ya me aburrí del que me trajiste. Me aburrí. Porque yo aprendí ahora a dar por amor y no por obligación. Y así tiene que ser.
En el matrimonio la misma cosa. Abraham reconoció en Melquisedec al sacerdote del Dios Altísimo. Lo pudo sentir. Tanto cuando como oyó de Dios, no, nada más. Porque Abraham nunca había visto a Dios. Nunca lo vio. Lo que Abraham vio con el Melquisedec fue a la segunda persona de la Trinidad, que le hizo temblar, que le hizo remecer. Y como resultado, en la ofrenda. Porque sintió, vio, palpó que ese era Dios mismo en la tierra. En la segunda persona de la Trinidad. Mire Éxodo, Génesis 14, 22. Génesis 14, observemos. Muy interesante la Biblia, hermano. Mientras más la repaso, encuentro muchas cosas y se me quedan muchas cosas porque no soy tan buen observador. Génesis 14, 22. Bueno, voy a leer del 18 para que sigamos el contexto. 14 y 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, si sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Abraham Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti todos los bienes. 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que sintió él de Melquisedec. Creador de los cielos y de la tierra. Abraham reconoció a Dios en Melquisedec. Veamos capítulo 15, versículos 1 y 2. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Note cómo le dice: Señor Jehová. Le reconoce que es Jehová. Y para concluir, 17.1. Génesis 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Noten lo que Dios le dice ahora a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Coma. Anda delante de mí y sé perfecto. No era este Melquisedec uno común y corriente. No lo era. ¿Por qué? Porque este Melquisedec no venía de los lomos de Leví. Para concluir, ahora sí, para concluir, capítulo 7 de Hebreos, Hebreos 7. Observemos, 7, versículo 5. Hebreos 7, 5. Veamos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel del sumo sacerdote Melquisedec, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. Así que el gen de Melquisedec nada tenía que ver con Leví ni los levitas. Nada. No es levita. Por eso la Biblia le llama el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Maravilloso. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia.